Bueno, ¿cómo se crea un número uno? Está claro que tenemos el ejemplo de John y está claro que a veces, que, como yo digo, es un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque al final parece como que todo el mundo tiene que ser número uno del mundo en algo. Y yo quiero reenfocar un poco eso, ¿vale? Yo creo que, por supuesto, que es un ejemplo para nosotros y tenemos que aprovecharlo y disfrutarlo, como tenemos también otros deportistas número uno en el mundo. Y, bueno, reenfocarlos a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos número uno en algo, tenemos un talento y hacemos algo muy bien y podemos seguir desarrollándolo. El tema está en un poco, pues bueno, todo eso que conlleva la competición, ¿no? Que en este caso el medir, ¿no? Quién es el número uno del mundo, todo lo que significa esa actitud competitiva que tiene John, pero que también la tenemos que tener nosotros, al final de querer ser mejores, de querer cada día hacer algo mejor, de competir, de seguir mejorando. Y yo creo que el hecho de ser un número uno y tener ese éxito está en querer seguir mejorando, en seguir aprendiendo, en seguir evolucionando, seguir cambiando. Claro, son actitudes que hay que entrenarlas, ¿vale? Yo cuando explico qué es el coaching es entrenamiento, es entrenarse. Y para entrenar hay que fallar. Hay que fallar. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos permitimos el fallo? No nos permitimos el error. ¿Cómo nos juzgamos a nosotros? ¿Cómo bueno, pues vemos el fallo de los demás también, ¿no? Entonces, así es importante que, claro, desde nosotros, ¿no? Desde que como yo me enfoco a ser mi mejor versión y mi mejor y desarrollar mi mejor talento, que ya ahora hablaremos sobre el talento, que es alguna de las bases de John y de cualquier deportista y de cualquier persona, ¿vale? Hay que descubrir los talentos que tenemos y muchas veces no los descubrimos, no sabemos cuáles son los talentos. ¿Por qué? Pues porque la mente no te los enseña claramente. Es que te iba a decir, ¿desde dónde se parte, ¿no? Lo más importante es, al final somos personas normales, del día a día, en el que cada uno pues tiene su trabajo, incluso otros pues no tienen la suerte ni siquiera de poder trabajar. Claro. Y seguramente recurran a ti o pueden recurrir a ti a la hora de desde dónde estoy y hacia dónde quiero ir, ¿no? Claro. Lo más importante es saber dónde estamos ahora mismo. No podemos saber dónde vamos si no sabemos dónde estamos. Dónde estoy ahora mismo, qué hago, qué veo, qué observo en mi vida, cómo es mi entorno, cómo es mi realidad. Y desde ahí mirar hacia dónde queremos llegar. Por supuesto que el pasado tiene información, por supuesto que el pasado nos condiciona a ciertas cosas, pero al final el pasado es algo que ya no se puede hacer nada. Entonces, lo único que puedo hacer es seguir aprovechándome de todo eso que ha pasado. Cosas que, por ejemplo, yo las viví como horrorosas y que, bueno, las cuales sufrí muchísimo, hoy las veo como, joder, lo mejor que me ha pasado en mi vida. O sea, les me 4 años a un monte, que yo para mí fue lo peor que había vivido en ese momento y como es lo que yo sufrí, pues ahora mismo es lo mejor en mi vida. Por supuesto que hay momentos complicados, por supuesto, pero hay que pasarlos. Parece como que queremos mejorar sin pasar esos procesos, ¿vale? Es que yo hay veces que nos han acostumbrado las películas muy mal a que pasan muchos años en 3 minutos. No, y el trabajo de todos esos años, el día a día, y venga, y un día y otro, y sumar, y confiar, y perseverar, y la constancia, la disciplina, eso parece que lo hemos anulado muy rápidamente y pasamos ya al resultado final, a que ya lo ha conseguido. No, al final el proceso es casi más importante que el conseguirlo. Y vamos a ese proceso, vamos a bajar a la tierra, ¿no? Todo Vale. lo que estábamos hablando. Cuando una persona, tenemos ya la situación, un trabajador de Vocento, por poner el ejemplo, ¿por dónde se empieza? ¿Qué empiezas a hacer o qué empiezas a tratar con él para intentar que sea mejor cada día? Lo más importante, primero, es conocerse a uno mismo, ¿vale? Importante el autoconocimiento, saber cómo es, qué le guía, qué valores tiene, cómo toma las decisiones, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿vale? Luego también hay que saber qué es lo que le gustaría conseguir, qué objetivos tienes. Y yo me gusta siempre, me gusta soñar en grande. Me gusta cuáles son tus sueños, qué soñabas de pequeño, qué te anima, qué te llama a hacer lo que haces y no a hacer otra cosa. Entonces es importante descubrir cuál es tu pasión, por supuesto cuáles son tus talentos, que muchas veces no los vemos y necesitamos al exterior para que nos los muestre. Entonces, una vez que sé cuál es mi pasión y mi talento, bueno, vamos a empezar a ver hacia dónde nos vamos. Vamos a marcar objetivos, metas. Sobre todo también metas tangibles e intangibles. Yo hablo mucho también de objetivos exteriores e interiores, de resultado y de proceso, en los cuales el objetivo claramente muchas veces no depende de nosotros. Cuando yo compito,
bueno, pueden suceder muchas cosas y puede que no consiga. Pero hay también objetivos que solo dependen de mí, que pasan dentro de mí, que es joder, mi actitud, cómo yo me enfrento a las situaciones, cómo yo confío en mí, cómo acepto lo que va pasando. Entonces, hay una serie de objetivos que hay que marcar, exteriores e interiores, y una vez de que tenemos dónde estamos y dónde esto, ya son planes de acción y comenzar a trabajar, a entrenar. Y en ese entrenamiento van a surgir dudas, van a surgir situaciones que, oye, esto, ya se plantea la cuestión de si continúo con ello o lo dejo a un lado, le doy las gracias porque me ha servido hasta este momento y cambio, evoluciono. El cambio no tiene que pensarse que es algo que ya no vale lo que he hecho hasta ese momento, sino que es sumar, es aportar cosas nuevas. Cuando habla de entrenamiento hay que recordar que ha dicho que el coaching es entrenamiento y que nos sirve a cualquiera, porque a lo mejor tenemos muy asimilada esa palabra de entrenamiento a solo el deporte, ¿no? y no a la vida de cualquier persona que puede tener cualquier tipo de trabajo. Te iba a preguntar al final, tú dices pensar en grande, pero mucha gente dice, pues yo no doy para tanto, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? ¿O hay que aceptar la realidad? ¿O cuál es tu postura en eso? Bueno, pensar que no doy para tanto es ya limitarse mentalmente. Yo también, si hubiese pensado, sería en el monte, no estaría aquí. Si yo no hubiese pensado que podía estar con los mejores del mundo, en la vida hubiese estado con John. No hubiese tenido esa posibilidad. Yo hablo mucho de posibilidades. ¿Hay probabilidades de que las cosas no pasen? Por supuesto. La probabilidad viene del pasado, de un porcentaje de todo lo que he hecho yo en mi pasado. Pero la posibilidad es ¿de qué? De que algo sea realidad, de que se puedan dar las situaciones para que eso sea posible. Con lo cual ya esa idea la podemos transformar, ese de que no doy. Vale, ahí habría que saber que me estoy autolimitando. Habría que saber un poquitín pues, por qué pienso de esa forma o por qué no cambio esa forma de pensar y voy a otra, ¿no? Entonces, al final, bueno, yo al final lo que cuestiono es eso. ¿Eso te aporta? ¿Te hace ser mejor? No. Pues entonces vamos a cambiar la forma de verlo. Eso. Y luego ahí tuve la oportunidad de hablar contigo un ratito y me hablabas de 3 partes de cada una de las personas, que es la mental, que es la física y la espiritual. Y se trabajan seguramente de manera diferente, claro. Y se intentan entrenar de manera diferente, ¿no? Sí, efectivamente, somos un componente de mente, cuerpo y espíritu, ¿vale? Entonces hay una parte más mental, una parte más material, más del cuerpo, más de la parte más física, y luego hay una parte más espiritual, más de cómo somos nosotros con nosotros mismos cuando estamos solos. Yo hablo que la parte espiritual es cuando tú estás solo en un sitio y cómo es tu trato contigo mismo. Rápidamente empezamos a buscar cosas en el móvil, claro, para no estar con nosotros mismos. En esas relaciones en las que yo también quiero indagar qué es lo que pasa, cómo nos vemos, cómo nos permitimos no hacer nada para ser. ¿Vale? Es que esa parte espiritual seguramente muchos la asemejamos mucho a la parte mental. Y, o sea, como que lo tratamos por igual, ¿no? Que es lo mismo lo espiritual que lo mental y tú lo diferencias. Hay una diferencia grande. La parte espiritual, al final, la parte mental es una parte más de la percepción. La mente está constantemente observando, mirando, juzgando, avisándonos de lo que sucede, reaccionando ante todo, ¿vale? Es una con más acción-reacción, como constantemente interacción con el exterior, con las personas, con las situaciones. En cambio, la parte espiritual es la que sucede dentro de nosotros, pero que no necesita nada del exterior. Al final, lo que yo quiero diferenciar es lo que sucede fuera, lo que sucede dentro. Es como si fuesen 2 juegos diferentes, con reglas diferentes. Entonces, si yo quiero jugar a fútbol, pues tendré que usar el pie. Si yo quiero jugar al baloncesto, tendré que usar la mano. Vale, pues aquí esto funciona lo mismo. En el exterior, si yo quiero funcionar con el exterior, tendrá que ser que acción-reacción. Yo voy haciendo cosas y suceden, ¿vale? Ok. Vale, pero es que dentro de nosotros no funciona acción-reacción. ¿Por qué? Porque es algo mucho más interno. Es ya cómo veo qué veo la situación, qué es lo que yo siento, qué atraigo. A ver, al final es la idea de qué atraigo, cómo es mi vida, por qué atraigo ciertas personas. Entonces, es empezar a preguntarse más el para qué y menos el por qué. El por qué es una parte más mental, el para qué, el darle sentido a las cosas es más espiritual, es mucho más interna. Por eso la diferencio y le doy una calificación especial y un entrenamiento especial, porque al final no depende de lo que yo hago muchas veces, depende simplemente de cómo yo me veo a mí mismo y cómo yo, me relaciono con lo que yo pienso.
¿Y cómo se entrena? Porque esa parte espiritual, yo incluso ayer se lo comentaba, le decía, bueno, esto es lo típico que se habla de la garra de Nadal y eso se nace con ello, ¿no? Y es como... Siempre no, es que este vale para esto porque tiene un algo especial, ese puntito más. ¿Eso se puede trabajar? A ver, la parte competitiva, ¿vale? Hay una parte técnica, hay una parte competitiva y luego está lo que es la competición pura y dura, ¿vale? Lo que es la sensación competitiva, la actitud competitiva, es algo que hay que entrenarla. Esa actitud es cómo yo me predispongo a enfrentarme a cualquier situación. Es como la predisposición, cómo yo me acerco a algo. Y luego también cómo yo recibo el resultado o lo que sucede. O sea, porque claro, al final nos suceden cosas y ver cómo yo las valoro, cómo yo las siento. Entonces, esa es la parte más central que yo te decía, de que eso hay que entrenarlo, hay que saber para qué tú estás en el grupo Vocento, por ejemplo, para qué estamos aquí. Claro, son preguntas muy trascendentales, pero que hay que hacerse en algún momento de la vida. Entonces, cuando te pones a dar respuestas a esas preguntas, empiezan ya no estamos tan pendientes del exterior, ya es, qué valoro, qué me gusta, qué me hace sentirme bien, ¿no? Que estoy aquí cómodo, ¿no? Que estoy aquí con vosotros, que estoy tranquilo, que bueno, que hablo desde la experiencia, que hablo desde, perdón, del perdonarme, de tantas cosas que he ido sucediendo que al final me hacen sentirme bien conmigo. Pero es una decisión mía. Es una decisión mía. Sentirme bien conmigo tiene que ser una decisión mía. No puedo poner esa decisión en ti. Ya, pero es que tenemos que aprender a que eso es nuestro, no es de los demás. Entonces, claro, ¿quién nos enseña eso? Pues la sociedad no te enseña a valorarte por lo que eres y no por lo que haces. ¿Que es importante valorarte por lo que haces? Por supuesto, pero no todo, no es el 100%. Yo hablo siempre de un 50%. Hay otro 50% que depende solo de ti. Entonces, bueno, el 50% que depende de mí lo voy a tener a tope. Entonces, si lo tengo a tope, ya el otro, no sé si confiaré en lo que hago o no, pero por lo menos, habitualmente cuando uno confía en lo que hace, suele ser que suele confiar en lo que hace. En los últimos años, el tema de la salud mental se están rompiendo tabúes, ¿no? Sobre todo en el deporte se empiezan a dar pasos hacia adelante en ese aspecto. Entonces, a mí me surge la pregunta de por qué dar ese paso a buscar esa mejoría, ¿no? O sea, ¿por qué querer ser mejor? Ser mejor es algo que es humano. Tiene que ver con la supervivencia. Piensa que como animales humanos la supervivencia es nuestra base. Si no seríamos mejores, no estaríamos aquí. ¿Por qué? Porque al final lo que nos pide la supervivencia es ser mejor, más rápido, más... Bueno, te pide eso, ya. Pero cuando ya empezamos con el razonamiento, cuando ya empezamos cuando ya sobrevivimos y tenemos esa supervivencia, empieza ya un poco pues bueno, el desarrollo humano, la conciencia, el alma. Un poquitín ya empezamos ya no solo a sobrevivir, ¿vale? Empezamos ya a relacionarnos con los demás, a querer mejorar, a querer ser mejores, a aumentar. Bueno, pues eso ya va intrínsecamente. Ser mejor viene desde dentro. El tema es saber qué es lo que te moviliza a cada uno, ¿no? Si es algo que es una pelea o es algo que te nace. Y tiene que nacer. No se pueden forzar muchas cosas. Al final las cosas tienen que brotar. Es como un río que brota ¿Por qué brota aquí y no brota a 1 metro? Pues no sabemos, porque ha empezado ahí y ya está, nadie se lo cuestiona, ¿no? Entonces, y por ejemplo, y luego también los deportistas, en este caso, contestando a tu pregunta, John tuvo muy claro desde el primer día que empezamos hace ya 10 años, que su parte mental y competitiva era lo más importante. Lo más importante. Por supuesto que la parte técnica, la parte física, pero la parte de competitiva y de trabajo interior era para él lo más importante. Y siempre lo tenía muy claro. Hoy en día cada vez lo tenemos más claro porque se dan muchos casos de que claro, hay muchos bloqueos, mucho miedo, muchos bloqueos y muchas situaciones en las cuales pues bueno, pues los jugadores no se pueden enfrentar a situaciones porque estamos al límite, o sea, vamos al límite siempre. Vosotros estáis al límite, todos, ¿eh? O sea, todos, no pensemos que solo John Ram va al límite, no, todos y cada uno de vosotros vive al límite, porque la vida te pone al límite para que sigas aprendiendo. Otra cosa es que tomamos ese reto como un reto o como algo que, un obstáculo, ¿vale? Ok, luego ya depende cada uno cómo quiera verlo. Para terminar este primer bloque, te iba a preguntar por las claves, ¿no? Para que la gente que nos está viendo se quede con esas claves
para mejorar, bueno, al final el bloque se llamaba ¿Cómo llegar a ser número uno? ¿Cuáles son las claves con las que nos tenemos que ir de aquí y decir, bueno, me voy a quedar con estos 3, 4, 5 puntos en los cuales a partir de mañana voy a intentar ser el número uno en lo mío? Lo primero, descubrir la pasión que tenéis cada uno de vosotros, qué es lo que os apasiona, qué es lo que os gusta hacer. Lo segundo, conoceros para poder aceptarnos y para poder ver qué es lo que nos está frenando. Y luego lo siguiente, yo diría determinación para conseguir lo que queremos. Y simplemente para perseguirlos, ¿vale? Para perseguir nuestros sueños. Y hay una cosa que me encanta y que la tengo como para mí este año, es mi frase de este año, es que mis sueños no se negocian. Mi mente lo que va a intentar siempre es negociar para rebajar esos sueños. Y yo voy a intentar no negociar esos sueños, porque es como limitarme a mí mismo. Entonces las claves para mí, pasión, autoconocimiento y querer ser mejor, soñar. Y luego ya poner los medios y entrenar, ¿vale? Porque no se llega, por mucho talento que tengamos, no se llega a ese límite y a dar lo mejor si no se entrena, no se desarrolla, no se cuida ese talento, ¿vale? Que para mí es importante.